Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse unos minutitos, queridos hermanos. Hoy escuchamos este evangelio que quizá tiene como diferentes matices, diferentes formas de abordarlo. Algunos lo abordarán tal vez si hemos visto alguna misa por la televisión o hemos escuchado algún evangelio o alguna cosita así. Alguno pudo haberlo abordado desde el tema del matrimonio, ¿verdad? Y hablar un poco del matrimonio, de la boda. Tal vez algún otro predicador se fijó, por ejemplo, bueno, ya dijimos el tema del matrimonio. Pueden haber como diferentes perspectivas, ¿vea? El matrimonio, este tema de los judíos, cómo celebran una boda, etc. Es decir, hay como varias dinámicas, digamos, como varios puntos de vista. Pero hoy quisiera yo que nos fijemos, que centremos, mejor dicho, nuestra mirada no en el tema del matrimonio, que a lo mejor pues está ahí, va a aparecer ahí, pero van a ver que es interesante porque hay algunos elementos que a veces a nosotros se nos escapan a simple vista. Fíjense lo primero, ¿qué celebramos el domingo pasado? ¿Cómo? El bautismo del Señor, sí, díganlo, no tengan miedo. Sí, miren, si uno se equivoca, pues sí, se equivoca y ya, pero ya luego queda, ¿verdad? Que no era eso, el bautismo. Y el pasado y el antepasado, la Epifanía, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí es interesante porque en la Epifanía está como manifestándose Dios ¿a quién? ¿A quién? A todo el mundo, a todos los pueblos, a todas las naciones. Dijimos que estaba representado por quién. Esa manifestación a todas las naciones, ¿por quién se representaba? Por los 3 reyes magos, ¿verdad? Los 3 reyes magos. Aquí está Tony, que venía también de rey mago ese día, ¿verdad? De la Epifanía. Y aquí está Brian también. ¿Quién era el otro? José, por allá está. Ah, ya está. Los 3 reyes magos. Dios que se manifiesta a todas las naciones. Luego, en el bautismo hay una cierta manifestación, ¿sí o no? Se manifiesta el Padre también, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es una manifestación pública de la misión de Jesús. Y hoy, ¿qué es lo que vemos en el Evangelio? El primer, sí,
el primer signo de Jesús. Fíjense, y esto manifiesta lo que hará Jesús. Pone de manifiesto eso. Entonces es una cierta manifestación. También es, vamos a decirlo, no es la mejor manera de decirlo, pero para entenderlo, es una cierta epifanía. Es una cierta epifanía, es una cierta manifestación. Ahora bien, ¿quiénes son los protagonistas del Evangelio? Jesús y María. ¿Quién da más? Los novios. El mayordomo. ¿Quién da más? Las bodas de Caná, el vino, dicen. Así me dijeron allá en la misa. El vino, padre. Yo les dije, tienen ganas de vino, les dije yo. Fíjense que en efecto hay que ponerle atención. Los protagonistas son María, Jesús y María. Los protagonistas son la madre y el hijo. La madre y el hijo. Están ahí. Si se dan cuenta, pareciera, vamos a ponerlo entre comillas porque no es así, pero pareciera que ellos son los novios, porque ellos son los que están al centro de todo el relato. Fíjense, si ustedes le ponen atención al texto, a la novia ni la mencionan. El evangelio de hoy ni menciona a la novia. Al novio lo menciona al final, porque el maestro de la fiesta, el que está de jefe del banquete, le va un poquito a decir, mira, siempre dan el peor vino al último, pero ustedes han guardado el mejor. Y ahí es cuando se le acerca al novio y aparece el novio. Mientras, no aparecen por ahí para nada. De hecho, causa curiosidad, porque es muy probable que quizás ni siquiera se hubiesen dado cuenta que no había vino. Estaban bien entrados en la fiesta. ¿Se fijan? ¿Quiénes se han casado recientemente? Levanten la mano, alguien que se haya casado recientemente. Nadie. Uy. Sí, bueno, sí, se han casado recientemente. ¿Hicieron fiesta, Carmen? Sí. ¿Y usted estaba encargada de la fiesta? Su hermana. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque usted tenía que disfrutar de la fiesta. ¿Sí? No, usted no iba a estar ahí pendiente de estar a la hora de estar bailando y que la llamaran, que no hay postres, que hay que ver la comida. No puede. Los novios estaban entrados en su fiesta. Ellos no estaban pendientes de que les organizaran, no, de organizar ellos. Había alguien que tenía que organizar. Pero entonces aquí viene ya el detalle importante. Jesús convierte el agua ¿en qué? En vino. Convierte el agua en vino. Jesús es la palabra de vida. Y Él con su palabra convierte el agua en vino. Aquí hay elementos importantes. Primero, ¿qué es lo que desemboca? ¿Qué es lo que desemboca que Jesús convierte el agua en vino? ¿Cómo? María, ¿qué dijo María? Pero antes de eso, ¿cómo? Ya no hay vino. Eso es lo primero. María dice, ya no hay vino, ya no tienen vino. Y esa primera palabra, claro, hay una reacción de parte de Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Mujer, a ti y a mí, ¿qué? Fíjense qué interesante, ni siquiera le dice mamá, ni siquiera le dice madre, le dice mujer, a ti y a mí, ¿qué? No ha llegado todavía mi hora. Y entonces luego viene la otra palabra de María. ¿Cuál fue? Hagan lo que Él les diga. Y esa palabra termina de desencadenar, porque María es como si al final se lavó las manos. Jesús le responde, pero ella dice, fíjense, qué interesante es esto. Porque ella dice, es Él el que puede transformar esta realidad en este momento. Es Él. Ella no acudió
a los dueños de la fiesta, no acudió al papá a los papás de los novios. ¿A quién acudió? A su hijo. ¿Y quién era? ¿Y qué hacía su hijo ahí? ¿Su hijo era el dueño de la fiesta? No. Su hijo era invitado como ella. No era el dueño de la fiesta. No era el padrino de vino tampoco. Terminó siendo padrino de vino, pues. Pero no era el padrino de vino. No era. Pero ella acude a Jesús porque sabe que Jesús es el único que puede remediar esa situación concreta. Ahora, demos un paso más. No hay vino. Ya dijimos, no hay vino. Está bien. ¿De dónde sacaron el vino, el agua convertida en vino? ¿De dónde la sacaron? De las tinajas. ¿Cuántas tinajas eran? 6. 4 dijeron por allá. 6 tinajas. Y fíjense qué interesante. Vamos a ver, ¿tienen su misal ahí? Por favor, yo por eso lo ando cargando, porque pesa, pero quiero que lo revisemos juntos. Página 843. Dice, fíjense, en el segundo párrafo, había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Y oigan bien, mire, fíjese ahí, revíselo ahí, siga la lectura conmigo. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Fíjense, vamos a dejarlo ahí. Llenen de agua esas tinajas. Vuelva a ver al que tiene al lado. Vuelva a ver al que tiene al lado. Dígale, si Jesús les dijo que la llenen, dígale, significa que estaban vacías. Fíjense qué importante es esto. No había vino. Y las tinajas, ¿que eran para qué? Para la purificación de los judíos. Estaban vacías. ¿Qué era lo que había ahí? Puras carencias, puros vacíos. Puras carencias y puros vacíos. Eso era lo único que había. Y María se enteró que hay un vacío, y es un vacío importante. Hace falta el vino. No hay vino. Entonces busca a Jesús para que Él llene ese vacío. Y Jesús no solamente es buscado para llenar ese vacío, sino que Él mismo se ofrece para llenar ese vacío. Cuando ya le mandó a los que servían en la fiesta, pues Él dice: llenen esas tinajas de agua. Él mismo es quien se ofrece para llenar ese vacío. Ahora, veamos nuevamente, vayamos al texto del Evangelio nuevamente. Veamos en el tercer párrafo, después de donde dice: llévenselo al mayordomo, donde dice así, dice: así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: lea bien ahí, todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. ¿En qué transforma Jesús el vacío? Vuelva a ver al que tiene al lado, por favor, y dígale: Jesús transforma el vacío en algo extraordinario. Dígale al que tiene al lado: Jesús puede transformar tus carencias en algo grande. Dígale. Dígale: Jesús puede transformar tus debilidades en fortalezas. Dígale. Es Jesús quien puede hacerlo, queridos hermanos.
es Jesús. Solo Él puede transformar nuestras realidades. Y eso es importante para nosotros hoy. Darnos cuenta de esta realidad hoy y entonces preguntarnos, fíjense, Jesús está, ahí el Evangelio nos presenta a las tinajas que se ocupaban para el agua de la purificación vacías. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hasta los ritos estaban vacíos. ¿Se acuerdan de las demandas que Jesús les hacía a los fariseos, a los escribas, a todos ellos sobre la purificación? ¿Se acuerdan qué les decía? ¿Qué les decía? Ajá. Les dice, ustedes se lavan hasta el codo, pero por dentro son puros huesos y podredumbre. Parecen sepulcros blanqueados, por fuera bien chaineados, pero por dentro podridos. Fíjese qué palabras tan fuertes. Son palabras muy fuertes, sin duda, muy fuertes. Pero nos llaman la atención, porque Jesús lo que está queriendo decirnos es: de nada valen los ritos vacíos si no transforman nuestra vida en algo mejor. ¿Qué significaba el agua para la fiesta? Nada. ¿Qué significaba el vino para la fiesta? Alegría. Convierte el agua en vino. Le da un significado importante. Por eso es que esto tiene que hacer eco para nosotros hoy. ¿Se acuerdan cuando Jesús también dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino mi Padre, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo? Eso dice Jesús. ¿Y esto cómo podríamos traducirlo a nuestros días? No basta con venir a misa si mi vida no se transforma, si mi vida no cambia. Vuelva a ver al que tiene al lado, por favor, y dígale: tienes que venir a misa, pero tienes que dejarte transformar por el Señor. Dígale. Es que miren, hermanos, de verdad, de nada sirve, y ojo, por favor pongan atención a esto, porque hay gente que luego ahí me anda diciendo: es que usted dijo, padre, en misa. Tenga cuidado, porque un texto sin su contexto es puro pretexto. Si hay gente que saca el contexto, no, el padre dijo. No, póngale cuidado a lo que estoy diciendo, ¿verdad? De nada sirve venir a misa si yo llego a la casa a dar de cacerolazos como lo he hecho toda la vida. No, de nada le sirve, hermanito, hermanita. Se trata de transformar mi vida. Yo vengo a recibir algo aquí. ¿Qué tengo que hacer? Ir a comunicar, a compartir eso que he recibido aquí. ¿Se fija? Hoy en la misa Jesús está llenando mi vasija con su vino. ¿Para qué? Para que yo pueda compartir ese vino con los que están a mi alrededor allá afuera. Porque la misa comienza cuando salimos, cuando nos envían. Cuando el sacerdote dice: pueden ir en paz. Ahí comienza la Santa Misa. Aquí recibimos y vamos y compartimos. Allá es donde somos sal y luz. Allá es donde somos testimonio. ¿De qué? De lo que Jesús ha hecho en mi vida, de lo que Jesús es capaz de hacer en mi vida, de la transformación que Jesús va obrando en mi vida. Por eso hoy, a la luz del Evangelio, vale la pena que nos preguntemos nosotros: ¿cómo estoy viviendo mi fe? ¿Cómo estoy viviendo mi fe? ¿Será que estoy vacío? ¿Cuáles son mis vacíos? ¿Cuáles son mis carencias? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Cuál es, fíjense al lenguaje paulino, cuál es mi aguijón, mi espina? Eso que a mí tanto me cuesta, ¿cuál es? Ahora lo veo tal vez como una debilidad. ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es mi talón de Aquiles? ¿Qué es lo que traigo en mi corazón? Es muy probable, queridos hermanos, muy probable que hoy mi corazón tal vez esté como esas vasijas
¿Cómo estaban las vasijas? Vacías. Puede ser que mi corazón esté vacío. Puede ser. O tal vez no. Tal vez esté a medias. Como sea, el examen lo tiene que hacer cada uno. ¿Cómo está mi corazón? Y presentárselo a Jesús. Pero póngale cuidado a esto último. Si usted no escucha a Jesús, no va a poder hacer lo que Él le pide. Y si no puede hacer lo que Él le pide, Él no podrá transformar su agua en vino. A Dios hay que dejarlo ser Dios. A veces nos enojamos con Dios porque no hizo las cosas como le dijimos. Le dimos indicaciones, instrucciones precisas. ¿Por qué no hiciste así, Señor? Me enojo contigo. Ya no voy a la misa. ¿Por qué no me concediste esto? ¿Por qué no me diste esto? ¿Por qué permitiste esto? Ya no voy a la misa, me enojo con Dios. Lo que pasa es que no sabemos escuchar también a Dios. ¿Se fijan? Hay un proceso. María dice, ya no tienen vino. Después va donde los sirvientes y les dice, hagan lo que Él les diga. Y ellos van y se ponen a disposición. ¿Qué les dijo Él? Llenen las tinajas de agua. ¿Y qué hicieron ellos? Llenaron las tinajas de agua. Si ellos no hubieran hecho caso, ¿qué hubiera convertido Jesús de las tinajas de agua? Nada, porque no había nada. Jesús quiere hacer cosas en nuestra vida y puede hacerlas, pero tenemos que abrir el corazón. Tenemos que escucharlo. Tenemos que atender a su palabra, hacer lo que Él nos dice y lo demás vendrá por añadidura. Nos vamos a sorprender de lo que Jesús puede hacer en nuestra vida. Nos vamos a sorprender de lo que Jesús puede hacer con nosotros y a través de nosotros. Pero necesitamos docilidad, apertura, escucha. Lo demás lo hará el Señor. Pidámosle al Señor en esta tarde que sea Él quien transforme nuestra agua en vino. Que así sea.